Tengan todos un cordial saludo. Primero que todo, mi grupo está conformado por Iveta Arcos, Sebastián Albanoy, José Castro y Lorena Idalí. En esta ocasión les venimos a presentar enfermedades ocasionadas por hongos y bacterias en los forestales de Ficus elástica, nogal y roble. Comencemos. Ficus elástica, más comúnmente conocido como Ficus robusta, gomero o árbol del caucho, es un árbol de aspecto tropical de entre 20 a 30 metros de altura, con tronco macizo y regular que puede alcanzar los 2 metros de diámetro. Crece al aire libre solo en climas muy cálidos, incluidas las zonas cálidas, aunque también pueden comportarse como arbusto. En cuanto a las enfermedades que causan más daño al ficus, encontramos la mancha foliar. Esta enfermedad es causada por la bacteria patogénica Xanthomonas campestris de la familia Xanthomononadaceae, perteneciente a la clase de las gamma-proteobacterias. Esta bacteria ingresa a la planta a través de heridas o aberturas naturales, como los estomas o hidatodos. Esta es conocida por ser la enfermedad bacteriana más común que afecta al ficus. Los síntomas de mancha foliar en el Ficus elástica pueden afectar la planta en cualquier etapa de su crecimiento, siendo las plantas jóvenes las más susceptibles. Los síntomas iniciales aparecen como pequeñas lesiones irregulares húmedas cerca del borde de la hoja. Estas lesiones húmedas translúcidas pueden ser observadas fácilmente examinando la parte inferior de la hoja a través de la luz. Después de 7 a 14 días de aparición de los primeros síntomas, estas lesiones se agrandan y pueden cubrir grandes porciones de área foliar. Eventualmente, las lesiones se vuelven marrones con bordes de color amarillo verdoso, causando la muerte prematura y caída de las hojas. En cuanto a las enfermedades fúngicas, encontramos la antracnosis, la cual es una enfermedad causada por Colletotrichum cloesporioides, perteneciente a la familia Xanthomononadaceae de la clase Sordariomicetes. Esta enfermedad prospera en condiciones de crecimiento húmedo. La antracnosis inicialmente causa que se formen manchas amarillas de aspecto grasiento en las hojas y que aparezcan llagas de color marrón rojizo a lo largo de las venas principales, las cuales se van creciendo oscuras con el tiempo, lo que se conoce como necrosis. El tejido vegetal infectado generalmente muere, haciendo que las hojas afectadas se arruguen o se deformen. La caída prematura de la hoja ocurre con frecuencia en infecciones severas de antracnosis. Asimismo, los síntomas en las ramas se observan manchas oscuras en la parte superior del nudo, lo cual se pudre y muere. Árbol de nogal Juglans regia. En enfermedades por bacterias tenemos principalmente la bacteriosis o peste negra. Su agente causal es Xanthomonas arborícola Pathobar juglandis. Es decir, que este grupo de bacterias se desarrolla principalmente en esta especie de nogal, sobreviviendo en yemas y amentos. Los primeros síntomas de la enfermedad se dan a inicios de la brotación, desarrollando una infección latente por más de un año. En sus hojas se empieza a manifestar unas pequeñas manchas negras oleosas que con el centro rodeado de un círculo clorótico que se deseca. Sus frutos presentan manchas que pueden alcanzar la semilla, llegando a destruir por completo el fruto y desprenderse del árbol. Esta bacteria se caracteriza por ser gram negativa y tener una pigmentación amarillenta bajo condiciones de crecimiento en el laboratorio, lo que es considerado un carácter diagnóstico del patógeno. En enfermedades por hongos tenemos tinta de nogal, que su agente causal es Phytophthora cinnamomi, que es un omicete causante de una de las enfermedades radiculares más importantes del nogal. Su micelio puede sobrevivir en el suelo sobre materia orgánica y cuando se encuentran las condiciones favorables, este germina y produce esporangios que liberan zoosporas móviles y cuando las condiciones no son favorables, forman clamidosporas. Su sintomatología es parecida a la de deficiencia nutricional, como lo es el amarillamiento, caída prematura de las hojas, ramas secas y aborto en frutos, que es provocado por esa reducción del transporte de agua y sales minerales por la afectación del sistema radicular, donde se da una pudrición que afecta en primer lugar a raíces absorbentes que
Se hacen blandas con una característica negro-azulada, produciendo una rápida maceración de las mismas y afectando finalmente las raíces gruesas y el cuello de la planta, ocasionando progresivamente su muerte. Tenemos la podredumbre blanca de la raíz, que su agente causal es Armillaria melea, que es un hongo basidiomiceto que constituye un problema muy importante debido a su fuerte carácter saprófito que le permite mantenerse en el terreno durante mucho tiempo, sobre restos de vegetales. Además presenta una estructura especial llamada rizomorfos que extienden la infección por el suelo afectando a las plantas sanas próximas. Se presentan diversos síntomas como reducción del crecimiento, clorosis en las hojas, marchitamiento del ápice y la madera se empieza a degradar desprendiendo un fuerte olor a moho. Y estos síntomas dependen del grado de invasión en el sistema radicular donde se sitúan los síntomas específicos, con un micelio blanco cremoso en forma de abanico que se desplaza hacia el cuello del forestal. El roble negro o Columbalanus excelsa, nativo de América, junto con el roble blanco o Quercus humboldti, son especies forestales las cuales son atacadas por distintos hongos y bacterias, de las cuales uno de estos es la bacteria Xylella fastidiosa, o más conocida como quemaduras bacterianas de las hojas, la cual es de la familia Xanthomondaceae, del orden Xanthomondales y de la clase Gamma Proteobacteria. Su dispersión natural se puede realizar a partir de insectos vectores de la familia Cicadelginae o familia Cercopoidea, que se alimentan del xilema, principalmente cicadélidos y cercópidos, aunque posiblemente estas utilicen cualquier insecto que tenga contacto con el xilema de las plantas infectadas. Estas causan que se genere una infección, la cual invade el xilema y hace que se multiplique dentro de los vasos, llegando a taparlos y a obstruir el flujo de la savia, lo que provoca síntomas que se corresponden con la falta de agua o carencias de nutrientes. Los síntomas son muy variados, dependiendo de las plantas hospedantes. El síntoma más característico de infección es el secado repentino de una parte de la hoja, que se torna de color marrón, mientras que los tejidos contiguos se vuelven amarillos o rojizos. En la viña se observa la aparición de manchas cloróticas en las hojas que avanzan a necrosis en los bordes, defoliaciones, retraso en el crecimiento, marchitez e incluso la muerte. Estos síntomas se presentan a principios de otoño, debido a que los árboles infectados se disminuyen gradualmente. Estas afectan principalmente Colombia en el roble blanco. Continuando con los hongos presentes en el roble, tenemos al hongo Phytophthora ramorum, que provocó a partir del año de 1995 mortalidad elevada entre las poblaciones de robles. La enfermedad que ocasiona este hongo se denomina muerte súbita del roble. El Phytophthora ramorum es un omiceto del orden Pithiales de la familia Pithiaceae. Se presenta en forma de micelio, provocando síntomas y daños que a menudo resultan fatales para las plantas afectadas. En árboles adultos, el síntoma más evidente de la enfermedad es la aparición de chancros sobre la corteza del tronco. En estas zonas se observan manchas cafés oscuro con exudados de savia. Las lesiones pueden presentarse desde el cuello de la planta hasta una altura de 20 metros. Además, la enfermedad puede ser reconocida por el marchitamiento de los nuevos brotes y la coloración verde pálido de las hojas más viejas. Después de un periodo de 2 a 3 semanas, el follaje se vuelve marrón mientras permanecen en las ramas. Puede derramarse savia de color marrón oscuro sobre la parte inferior del tronco y la corteza se puede cuartear y exudar resina. Debido a que a los omicetos del género Phytophthora les gustan los medios en los que la humedad se mantiene alta, es el medio más importante por el cual se transmiten. A través de esta humedad, que puede ser causada tras una lluvia abundante. Sus orígenes evolutivos en el agua son la razón por la cual están bien adaptados a los ambientes tropicales húmedos. Phytophthora produce esporas mótiles llamadas zoosporas que nadan hacia los tejidos de la planta. Al llegar a la superficie de las raíces,
troncos, hojas, flores o frutos, las esporas germinan e infectan los tejidos subyacentes y finalmente les causan el colapso y la pudrición. Un gran número de esporangios se produce en la superficie de los tejidos infectados de la planta, los cuales se propagan a las plantas no infectadas.